Bueno, contrariamente a todo lo que había anunciado, he vuelto, aquí estoy. Así que voy a aprovechar que volví para permitirme retomar lo que me quedó flotante de la clase pasada. Interpretación correctora. Habíamos empezado con las técnicas de interpretación, habíamos presentado los problemas de la interpretación declarativa, y cuando estábamos por entrar a lo más interesante, porque cada uno encuentra interesante lo que quiere y lo que puede en la vida, cuando estábamos por entrar a lo más interesante, que es la interpretación correctora, se nos acabó el tiempo y una mirada maligna de Giordano desde el fondo me expulsó de la clase. Entonces, acá está. Exactamente. Interpretación correctora. Volve al anterior un segundito. Habíamos llegado hasta acá, ¿se acuerdan? Veníamos con la declarativa y nos encontramos con el argumento a contrario. Nos encontramos con el argumento a contrario. Y yo les decía... Ahí está. Yo les decía que el argumento a contrario es bueno como bisagra entre la interpretación declarativa, que debería ser el primer camino que siempre recorramos, toda vez que en principio no debe el intérprete autoungirse el legislador. Se supone que quien legisla es uno y quien aplica la norma y por lo tanto la interpreta para poder aplicarla es otro. Entonces, el argumento contrario tiene una doble función y por eso lo elegimos para bisagra. Como en función de argumento interpretativo, nos acota la disposición normativa, el ámbito de aplicación de la disposición normativa lo achica y por lo tanto genera lagunas. Es declarativo, se queda dentro del ámbito de la interpretación declarativa porque no crea nuevo derecho, pero genera lagunas. Ahora, también podíamos usar el argumento a contrario en función productora. Entonces, el supuesto fáctico F1 prevé, dice la disposición normativa que estamos tratando, el supuesto fáctico F1 implica la consecuencia jurídica G. Nosotros, mediante el argumento a contrario, en función productora, creamos una norma nueva, tal que solo si F1, entonces G. Por lo tanto, F2, otro supuesto fáctico, entonces no G. La consecuencia jurídica G solo puede producirse cuando se verifica el supuesto fáctico F1. Si se verifica cualquier otro supuesto fáctico, no operará la consecuencia G. Esa segunda norma es nueva, la inventamos nosotros por vía de interpretación. No existía en la disposición normativa, no la hizo el legislador. La agregamos nosotros al interpretar. Por lo tanto, ya cruzamos la frontera de la interpretación declarativa y pasamos a una interpretación productora o correctora o productiva. Empezamos a crear derechos por vía de la interpretación. Y, ahí está, correctora es entonces la interpretación que atribuye a un texto normativo un significado distinto al literal inmediato. Siempre arrancamos con la declarativa cuando la declarativa no nos sirve porque produce un resultado absurdo, porque produce un resultado incompatible con el resto del ordenamiento jurídico, porque recordemos que las normas no existen solas, sino dentro de un sistema, porque produce un resultado evidentemente injusto,
o porque deja la interpretación literal inmediata, deja a nuestro problema, a nuestro supuesto fáctico sin solución jurídica, entonces en esos supuestos, cuando no me funcionó la interpretación declarativa, puedo recorrer el camino de alguna correctora. Pero la corrección no es libre. Es decir, siempre voy a necesitar una justificación, una argumentación, una fundamentación de por qué estoy recorriendo el camino de una interpretación correctora. ¿Por qué me estoy apartando del sentido literal, primero, directo, de la disposición normativa? Entonces, les presentamos en este rápido repaso, les presentamos algunos de los argumentos clásicos para justificar estos apartamientos de la interpretación primera. Argumento teleológico, es decir, aquel que apunta a los fines, a las finalidades, el espíritu. Esto seguro lo han escuchado. El espíritu de la ley es tal cosa, el espíritu del legislador ha sido tal o cual. Entonces no se sabe cómo interpretar una norma y el secretario administrativo levanta el teléfono, me llama y me dice: ¿vos te acordás cuando escribimos esto? ¿Qué demonios quisimos poner? Y ahí de alguna manera aparece el espíritu del legislador. Bien. No, volvió. Ahí les proponemos una definición. Cuando la ratio legis, la razón de ser, el espíritu de esa norma, en tanto voluntad del legislador o de la norma, es distinta de la literal expresión del texto. Debe primar, se supone, la ratio legis que la expresión literal. Debe primar el sentido o el espíritu por sobre el texto. Ejemplo. Artículo 18 de la Constitución Nacional. El artículo 18 viene de nuestra Constitución histórica de 1853. Permaneció sin cambios desde 1853 ese artículo, felizmente. Dice: el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. En mi caso, una autoridad pública quiere violentar un PDF que está en la computadora personal de un habitante de la nación. ¿El PDF es inviolable como los papeles o no? Está bien. ¿Están haciendo una interpretación declarativa del artículo 18? No. El artículo 18 no habla de los PDF, naturalmente, porque en 1853 era impensable un PDF. Sin embargo, hay algo dentro nuestro que nos dice: el constituyente de 1853 seguramente hubiera querido también decir PDF si hubiera sabido que eso existía. Entonces lo agregamos, pero lo estamos agregando nosotros, no la Constitución. Lo ponemos nosotros ahí. Y está bien que lo hagamos, en la medida que lo podamos defender. Bueno, lo vamos a defender con una interpretación teleológica. Lo que quiso hacer el constituyente de 1853 es proteger la privacidad, generar alrededor de cada habitante de la nación una esfera mínima, inexpugnable a la mirada estatal, que defienda esa privacidad de los particulares. Esa privacidad se manifiesta tanto en papeles como en PDFs y por lo tanto voy a hacer una interpretación correctora extensiva que tironee de los límites de una disposición normativa para resolver, para regular, para darle régimen jurídico a un supuesto fáctico que no lo tiene, que es el del PDF. El supuesto fáctico PDF no tiene régimen jurídico en nuestra Constitución, no tiene solución. Se la tenemos que dar nosotros, tironeando de una disposición normativa que no habla de PDFs, habla de documentos, de papeles, perdón. Bien, siguiente. Otro argumento. El argumento teleológico era el anterior.
buscar los fines. Otro argumento que se usa mucho es el argumento apagógico. Apagógico por absurdo, de la apagogé. Es decir, las normas no existen solas. Las normas son parte de un sistema. Y ese sistema tiene coherencia interna. Es consistente entre sí. El legislador, como regla general, y el constituyente siempre, iure de iure, no sanciona absurdos, no sanciona normas incompatibles entre sí. Yo como intérprete tengo que asumir que eso es así. Por lo tanto, si encuentro dos normas que colisionan, o mejor, si encuentro dos disposiciones normativas cuyas interpretaciones literales o declarativas me arrojarían normas inconsistentes, normas que colisionan entre sí, tengo la obligación de prevenir esa colisión, interpretando de manera correctora alguna de esas normas, para que sean consistentes entre sí. Estoy obligado como intérprete a ese esfuerzo. Ejemplo cotidiano nuestro, bien de la universidad. Arriba, artículo 32 de la Ley de Educación Superior. Ustedes lo conocerán, es el famoso recurso directo, que después vamos a estudiar con más detalle, contra las decisiones universitarias. Dice: contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales, impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, solo podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria. La palabra que me interesa es definitivas. Contra las resoluciones definitivas procede ese recurso. Eso dice básicamente, ese recurso judicial. Eso dice básicamente el artículo 32. ¿Qué quiere decir definitivas? Definitivas es una palabra del lenguaje técnico procesal. Definitiva es aquella resolución que resuelve el fondo del asunto. No quiere decir la última necesariamente. Es la que resuelve el fondo de la cuestión planteada. Entonces, en un procedimiento cualquiera, digamos, vamos con uno que tenga todas las instancias, un concurso no docente, ¿no? Yo me inscribo, o alguien se inscribe, el aspirante se inscribe, impugna a otro aspirante. Dentro del plazo de presentación toma vista de la documentación y dice: fulano no tiene que participar porque no reúne los requisitos. No está en planta permanente y este es un concurso de ascenso. Lo dejaron inscribir porque el jefe de personal desayunó con ginebra, pero no reúne los requisitos, hay que sacarlo. No puedo competir contra él legítimamente. Sáquenlo. Deduce una impugnación. ¿Quién resuelve esa impugnación? No docente. El decano, muy bien. La decisión del decano que resuelve esa impugnación diciéndole: usted tiene razón, fulano de tal no juega más, o usted está equivocado, fulano de tal está bien inscrito y sigue participando, ¿es un acto definitivo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión planteada en un expediente que trata de un concurso no docente? La designación. Para ese expediente, esa decisión no es definitiva, es interlocutoria. ¿Por qué? Porque la definitiva es la del final, la que dice ganó tal. Esa es la definitiva. Entonces, eso quiere decir resolución definitiva en términos de procedimiento administrativo. Ahora, sigamos con este ejemplo. El decano dijo: bueno, sigue adelante, etcétera, etcétera. Se sustancia, el decano dice: ganó fulano.
lo designa, lo notifica a él y a todos los demás, naturalmente. Digo porque todavía me encuentro cada cosa, así que aprovecho que hay gente de varias facultades. Notifico a todos, no solamente al que ganó. Obvio. Porque si el que ganó no me va a hacer el recurso. Me va a hacer el recurso el que perdió, entonces a mí me interesa notificar al que perdió para que cuente el plazo. Si notifico al que ganó no me sirve para nada. Digo porque por ahí en otra universidad pasan cosas. Nada. Perdón, vuelvo. Notifico, designo al que ganó y notifico a todos. El que perdió me puede hacer un recurso, en este caso va a ser un recurso de apelación, que va a ser resuelto por el Consejo Directivo. El acto del Consejo Directivo que resuelve si el acto anterior, el acto impugnado, es válido o es nulo, es decir, si confirma la designación o si la anula. Ese acto es definitivo, interlocutorio o de mero trámite. Definitivo. Definitivo, está resolviendo el fondo del asunto, que es el fondo del recurso. Es definitivo también. Resuelve sobre el fondo del asunto. Entonces ya tenemos dos definitivos. Y después hay un recurso jerárquico. Y llega hasta el Consejo Superior. Y el Consejo Superior confirma la designación. Ese tercer acto de que confirma la designación también es definitivo. Entonces, definitivo no quiere decir el último. Quiere decir el que resuelve la cuestión de fondo. El que resuelve la cuestión principal que se ventila en el expediente de que se trata. Bien. Aquí que, decía para los más memoriosos Berugo Carámbula, la ley 19.549 en su artículo 23 dice: podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular cuando revista calidad de definitivo y se hubieran agotado a su respecto las instancias administrativas. Condiciones para atacar judicialmente un acto cualquiera: que sea definitivo y que no haya más recursos, es decir, que sea el acto definitivo y final, el acto proveniente de la autoridad con competencia resolutoria final. Bien, en nuestro caso, un acto del Consejo Superior. Bien. Si hacemos una interpretación declarativa de esos dos artículos, tenemos un contrasentido, tenemos una inconsistencia. ¿Por qué? Porque el 23 de la 19.549 me exige que el acto, además de definitivo, sea final, haya agotado la vía administrativa. Ahora, el 32 de la Ley de Educación Superior me dice solamente definitivos. No me exige el agotamiento de la vía administrativa, con lo cual yo podría atacar judicialmente un acto de un decano, sin pasar por el Consejo Superior. Rompería la lógica del agotamiento de la vía administrativa que está previendo el otro. Tenemos una inconsistencia, porque uno dice: si no agotaste la vía no podés ir a la justicia, y el otro dice: no necesitas agotar la vía. Bueno, no puede haber inconsistencias. Es tarea del intérprete, cuando trata el caso, resolver esa aparente inconsistencia del legislador. ¿Cómo se ha resuelto pacíficamente? Nosotros, los jueces, los abogados que hacen los pleitos, todos. Asumimos que en el 32, donde dice definitivas, quiso decir, aunque no dijo, lo mismo que el 23 de la 19.549, definitivo y que hubiera agotado. Ahora, y que hubiera agotado se lo ponemos nosotros. La ley no lo dice. Pero es necesario que lo diga, porque si no genera una antinomia, un choque de normas. Bueno, prevenimos ese choque de normas agregándole a la ley este pedacito que se olvidó de decir. Bien, sigue. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Un concurso docente se sustancia cuando la prueba del Consejo Superior? No. Toma con el micrófono porque me reta Carlito. Me reta Carlito. Una consulta que quería hacer. En el caso de un concurso docente, Sí. Se sustancia cuando lo aprueba el Consejo Superior, más allá de que hay un acto del Consejo Directivo. del
consejo directivo y Sí. después se eleva a concejal superior, Sí. donde se designa definitivamente o se Sí, casi. sustancia. Se Casi es Sí. un acto administrativo de los más perfectos, Sí. es el concurso docente, Sí. que termina con una designación. Sí, En el caso de los no docentes, no es así. no es así. Lo hace definitivo la firma del decano. Ahora voy, ahora voy. Bien. Bien, interesante esa pregunta. No tiene que ver con la interpretación normativa, pero ya que estamos avanzo. El acto administrativo, como regla, desde que es emitido por un órgano competente, por un órgano jurídicamente competente para emitirlo, y desde que haya cumplido con las reglas de publicidad que le sean aplicables, es decir, que haya sido notificado si es un acto particular o publicado si es un acto de alcance general, surte efecto. Tiene presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. Lo vamos a ver más adelante en el seminario. Ahora bien, la competencia para el acto que resuelve un concurso es distinta según la ordenanza 262 para el concurso no docente, la ordenanza 179 para el concurso de profesores. Ambas dos inspiradas, por otra parte, en cláusulas estatutarias, que son las que en realidad determinan la competencia. Para el concurso no docente, la competencia para designar y remover es del decano. Por lo tanto, la competencia para llamar a concurso y resolverlo es del decano. Y el decano dicta un acto perfecto, que surte todos sus efectos desde el momento en que los dicta, o mejor, desde el momento en que los notifica. Sin perjuicio de que hay recursos posibles, como con cualquier acto. Uno lo puede recurrir, seguir escalando, agotar la vía y después ir a la justicia. Concurso no docente. El concurso de profesores, no el concurso docente en general, porque esto que digo no se aplica para los concursos de auxiliares. Pero para el concurso de profesores, de la 179, el acto que finaliza un concurso de profesores es un acto administrativo complejo. Es decir, es un acto que se perfecciona, que perfecciona la plenitud de sus efectos con la intervención de dos órganos distintos. Primero lo tiene que dictar el consejo directivo de la facultad, pero no surte efecto hasta que ese acto no sea confirmado por el Consejo Superior. Entonces, por eso, este es el único supuesto dentro del sistema jurídico de la universidad en el cual el recurso jerárquico tiene efecto suspensivo del acto. El profesor no toma posesión del cargo hasta tanto no sucede esa confirmación. ¿Por qué? Porque contra el acto del consejo directivo que lo designó, podrá caber un recurso jerárquico que va a tener que resolver el mismo órgano que lo va a confirmar. Por lo tanto, el órgano superior, que es el Consejo Superior, no lo va a confirmar hasta que no resuelva el recurso o que no haya recursos. Aprovecho otro aviso parroquial. Por eso no me mandan a confirmar a interpretación y reglamento los expedientes hasta que no hayan pasado el plazo de recursos, como ha hecho alguna facultad que no voy a nombrar. Y entonces la Comisión de Interpretación y Reglamento en una sesión confirmó el acto y en la otra tuvo que rechazar el recurso. El acto estaba recurrido y no nos enteramos. Por suerte tuvimos elementos jurídicos suficientes para rechazar el recurso, porque si hubiéramos tenido que aceptar el recurso, entonces tenemos todo nulo y un juicio de daños y perjuicios del que fue designado en primer lugar, porque fue designado, aunque esté mal. Entonces, ojo, no hacemos eso. Esperamos y mandamos todo en el mismo expediente. Pero por la circunstancia especial de que la norma prevé que ese acto de profesores es un acto complejo que requiere la intervención de los dos órganos. Bien, por lo tanto, ese acto agota la vía en sí mismo, porque al ser del Consejo Superior no requiere ningún otro acto para que la vía se agote y habilita por sí mismo la vía judicial. Bien. Tercer argumento para la interpretación correctora.
el argumento llamado naturalístico, que tiene que ver con la mutable naturaleza de las cosas, por las cuales se puede poner en entredicho un sentido de una norma, sobre todo una norma antigua. Volvemos a cargar contra la Constitución de 1853 porque obviamente es una norma que se presta a estas cosas. Artículo 15, también artículo no modificado del texto constitucional. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen, fíjense qué rara que es ese giro, no es un lenguaje muy normativo hablar de cantidades, ¿no? Los pocos que hoy existen quedan libres, ¿y por qué había pocos? Porque en la asamblea del año 13 se había dado la libertad de vientres. Entonces ya no nacían nuevos esclavos, pero los que estaban eran esclavos. Bien. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Esa ley especial no la dictó nunca el Congreso Nacional, desde 1853 a la fecha. Sin embargo, intentó dictarla varias veces y se trabó en una discusión que no se resolvió. Y básicamente la discusión era: ¿a quién había que indemnizar? Si a los esclavos por haberlo sido o a los propietarios por haberle privado su propiedad. Bueno, esa discusión, que hoy es absurda, en el Congreso Nacional de 1854, 1856, cuando se daban estas discusiones, no era tan absurda. Bien, hoy el sentido es único e indiscutible porque ha cambiado la naturaleza de las cosas respecto de 1853. Bien, seguimos. Bien, las interpretaciones correctoras van a poder ser, podríamos clasificarlas si quisiéramos, en interpretaciones extensivas, cuando su efecto es agregar supuestos fácticos a aquel elenco original de supuestos fácticos que tuvo en mira el legislador, por lo menos en la declaración literal, o restrictiva, para achicar el ámbito de aplicación. La extensiva la usamos para sostener el dogma de la integridad del derecho. Hablamos la clase pasada de cómo el derecho necesita de algunas ficciones que lo sostengan como sistema. La norma fundamental, que el derecho se presume conocido por todos sin admitir prueba en contrario. Digamos, todos sabemos, todos tenemos cabal conciencia de que eso es falso, porque todos sabemos que nadie lee el boletín oficial todos los días. Sin embargo, tenemos prohibido admitir que alguien se excepcione del cumplimiento de una norma al decir yo no sabía. Porque si alguien pudiera decir eso, se nos desmorona todo el sistema. No funciona el sistema jurídico sin esas ficciones fundantes. Bueno, una de ellas es la ficción del dogma de la integridad del sistema jurídico. Es decir, no hay casos que no tengan solución. Hay que resolver todos los casos. No puede, tiene expresamente prohibido el juez en el Código Civil declarar que el caso que le llega no tiene regla que lo mande, que lo gobierne, y que por ello no lo va a resolver. Y lo mismo, la misma regla nos es aplicable a nosotros, como funcionarios de la administración, en los casos que nos lleguen a nosotros. No dice nada el reglamento sobre este supuesto. Hay que resolverlo igual. El derecho lo regula, sea que vos lo veas o no. Aun cuando no esté en el reglamento, tendrás que hacer una interpretación correctora, extensiva,
que tironee los límites de alguna norma para que termine cubriendo el caso que vos tenés aparentemente sin régimen. Porque si no estás violando el dogma de la integridad del sistema jurídico. El sistema jurídico tiene solución para todos los casos, siempre. Siendo una interpretación correctora, la extensiva, requiere por supuesto una justificación argumentada, ¿no? Como todas las correctoras hay que explicarlas, hay que fundarlas. Porque la discusión que se va a dar, después que nosotros hacemos una interpretación, resolvemos un caso merced a una determinada interpretación, y la otra parte no va a estar de acuerdo, alguien no va a estar de acuerdo y va a deducir un recurso. En ese recurso, básicamente, ¿qué va a hacer el recurrente? Va a quejarse de cómo interpretamos nosotros. Difícilmente se queje de lo que dice la norma. Lo que va a decir es que nosotros la interpretamos mal. ¿Y qué es lo que va a atacar? Los argumentos que justifican la corrección. Cuando nosotros dijimos no se puede resolver por interpretación declarativa porque produce un contrasentido y entonces tengo que hacer de cuenta que la norma dice tal cosa que no dice, bueno, seguramente el capítulo principal del recurso va a ser: está mal, estás leyendo mal, estás decidiendo agregarle a la norma cuando en realidad no generás un contrasentido, porque esto lo podés resolver pensando que la norma es especial y entonces bla bla bla. Con lo cual lo que se da, lo que termina dándose es una batalla de argumentos. ¿Está bien argumentada o está mal argumentada la interpretación correctiva? Probablemente de ninguna otra cosa traten los recursos. Por eso es tan importante argumentar la interpretación correctiva. No puede ser un hecho de la voluntad, un mero capricho. Si es un mero capricho, va a caer en el primer recurso. Bien, algunos argumentos clásicos para fundar la interpretación extensiva. El argumento a simili o por analogía. La disposición de, si F1 entonces G, ¿no? Donde F1 es un antecedente fáctico y G es una consecuencia jurídica, conecta la consecuencia jurídica G al supuesto de hecho F1. Por otro lado, el supuesto de hecho F2 se asemeja a F1, por lo que debe tener la misma consecuencia jurídica. Así pues, la disposición D debe entenderse en el sentido de que la consecuencia G se aplica también al supuesto de hecho F2. Y entonces apareció una norma nueva. Si F2, entonces G. Esa la inventé yo por vía de interpretación. Esa no estaba en la letra de la ley. Esa la inventé yo. Y a veces está bien, ¿eh? Yo digo inventé y parece que lo estoy criticando, pero está bien, hay que hacerlo por la integridad del sistema jurídico. A veces hay que inventar la norma, pero no la tenemos. Hay que inventarla siguiendo reglas y argumentándolo. Ejemplo de nuestro propio estatuto. Artículo 56, competencias del Consejo Superior, inciso 9. Corresponde al Consejo Superior designar al director de la biblioteca pública a propuesta del presidente. Yo los invito a que busquen, o mejor, imagínense, ustedes trabajan en la oficina de despacho del presidente de la universidad y el presidente los llama un día y les dice: me cansé de la directora de la biblioteca pública, la quiero echar. ¿Cómo hago? ¿Quién es el órgano competente para remover al director de la biblioteca pública? ¿Eso lo dice el estatuto en algún lugar? El estatuto dice que para remover al director de la biblioteca pública la competencia es del Consejo Superior. Remover no, sino designarla. Designar. Artículo 56, inciso 9. Está bien. Está bien. ¿Eso es interpretación declarativa? No. Es extensiva, es correctora. Están dando un paso más allá de la letra de la norma. Están creando derecho. Y está bien. Es necesario porque no puede ser que no haya regulación que diga cómo se remueve al director de la biblioteca.
alguien me tiene que decir cómo se remueve al director de la biblioteca. Bien, si no me lo dice la interpretación literal, me lo tiene que decir una correctora. En este caso, el proceso natural es el que ustedes mismos siguieron. Ya lo tenemos tan internalizado que nos sale solo. Y es más, tan naturalizado lo tenemos que a la primera respuesta es, sí, lo dice el estatuto. Es natural, pero no lo dice el estatuto, lo decimos nosotros, con base en una interpretación argumentada del estatuto. Interpretación argumentada que básicamente es el argumento asímili. Remover es similar, es semejante como competencia a designar. Entonces, debe tener la misma consecuencia jurídica que la que el estatuto prevé para la designación. Entonces la competencia es del Consejo Superior a propuesta del presidente, completa, Analogía completa. Si para designar es Consejo Superior a propuesta del presidente, para remover, Consejo Superior a propuesta del presidente. Muy bien. Si se fijan bien, determinar la similitud esencial implica necesariamente un previo juicio, que a veces queda tácito, sobre el fin de la norma. Es decir, la ratio legis. Vamos a tener que ir al fondo de la norma, más allá de su texto, para saber cuándo una semejanza hace a la esencia, al núcleo de la norma en cuestión. No cualquier semejanza sirve. Quiero decir, designar al director de la biblioteca para remover, vamos a declarar, vamos a tener por semejantes o asimilables a designar con remover, pero dentro de el director de la biblioteca. Quiero decir, hay muchos designares en el estatuto. Vamos a buscar una analogía en lo esencial, en lo más profundo. No cualquier analogía me sirve para la justificación. Otro argumento de la interpretación extensiva, el argumento a fortiori. Es decir, tanto entonces, tanto más. La disposición de F1 entonces G conecta la consecuencia jurídica G al supuesto de hecho F1. Pero el supuesto de hecho F2 merece con mayor razón la misma consecuencia jurídica. Así pues la disposición bla 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 bla. ¿Se imaginan? Miren el 56, inciso 31. Corresponde al Consejo Superior delegar sus atribuciones reglamentarias en las comisiones internas del Consejo Superior. Punto. Son indelegables el dictado de ordenanzas generales. Hasta ahí, letra del estatuto. Pregunta del presidente de la universidad. ¿Se puede delegar la derogación de ordenanzas? Donde la ley no distingue, no se debe distinguir, sería un razonamiento. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. El estatuto quiso prohibir la delegación del dictado de ordenanzas. No dijo nada sobre la derogación de ordenanzas. Entonces, que lo deleguen. ¿Qué me importa? Opción 1. Opción 1. No dejo sin resolver el caso. Lo resuelvo diciendo, no está prohibido. No está prohibido delegar. Después vamos a ver que ahí hay un problema con el ejercicio de la competencia, pero eso es materia de otra clase.
Por ahora los dejo ahí. Del otro lado, que escuché que me decían que no. Del otro lado, podrían usar el argumento a fortiori. ¿Por qué el estatuto dice que el Consejo Superior no puede delegar el dictado de una ordenanza? Bueno, seguramente porque es un asunto, dictar una ordenanza es un asunto de tal significación que requiere de la puesta en juego de la responsabilidad política del máximo órgano de representación de los claustros que conforman la vida universitaria. Entonces, yo quiero que si van a dictar una ordenanza que me regula o me restringe derechos y obligaciones de todos los miembros de la universidad, los representantes de los miembros de la universidad se jueguen, den la cara, hablen, levanten la mano y voten en el plenario. Y no que lo anden delegando para que después alguna oficina oscura por abajo, sin que yo sepa quién fue y a quién le puede reclamar, decida. Por eso no se permitió el dictado de ordenanzas generales. Con más razón, a fortiori, dicen nuestras compañeras, tampoco se va a poder derogar una ordenanza. Porque en la derogación de una ordenanza es hasta más importante conocer y que den la cara quienes están borrando del ordenamiento jurídico, bla, 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 bla. Otra vez, nuestras compañeras lo que hacen es crear una norma que no existe, con el argumento con más razón. Bien, del otro lado de las correctoras, las restrictivas, hasta aquí las extensivas. Ante un supuesto de hecho no regulado, o aparentemente no regulado, tironeábamos del límite de aplicación de una disposición normativa para cubrirlo, para darle régimen a aquello que prima facie no lo tenía. Ahora al revés, la restrictiva, achicamos el límite para que una norma, una disposición normativa en realidad, no se aplique a un supuesto de hecho dado. Se llama restrictiva la interpretación que restringe o circunscribe el significado prima facie de una disposición, excluyendo de su campo de aplicación algunos supuestos de hecho que, según la interpretación literal, entrarían dentro de él. Sirve para evitar antinomias. Cuando tenemos dos normas que prevén para el mismo supuesto fáctico, o parecen prever, desde una interpretación literal, para el mismo supuesto fáctico dos consecuencias jurídicas incompatibles, un modo de resolver esa antinomia para salvaguardar la integridad y la coherencia del sistema jurídico es achicar el ámbito de aplicación de una de esas dos disposiciones. Entonces ya no preverá una consecuencia para ese caso. Entonces el caso queda con una sola solución y previne la antinomia, salve la coherencia, la consistencia del ordenamiento jurídico. Supone, dice, la introducción de clasificaciones no expresamente previstas por el legislador. Es la inversa del latiguillo que usamos recién con la delegación. ¿Se acuerdan que dijimos donde la ley no distingue no se debe distinguir? Bueno, a veces usamos ese para justificar una interpretación. Pero a veces hacemos exactamente lo contrario, que es agregar una clasificación que el legislador no lo dijo. Y a veces está bien que lo hagamos, si lo podemos fundamentar. Ejemplo. Constitución Nacional, artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Bien, es claro que hace falta una ley para avanzar sobre la propiedad privada. Ahora, hace tiempo se viene hablando de ley en sentido formal y ley en sentido material, donde ley en sentido formal es aquella norma obligatoria y general dictada por el Congreso de la Nación, una ley propiamente dicha, pero también se llama ley en sentido material a aquella norma general, pero que no es dictada por el Congreso, sino, por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo.
en algunos contextos, en algunos sentidos, en algunos textos, vamos a encontrar que se dice ley a eso, a norma. Y norma incluye un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces la pregunta ¿es inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que afecte a la propiedad privada? ¿Puede, dentro de nuestro marco constitucional, válidamente afectarse la propiedad privada, decidirse una expropiación por vía de un decreto del Poder Ejecutivo? No. ¿Por qué? Porque allí donde el constituyente dijo ley, nosotros de nuestra propia pluma y de nuestra propia cosecha estamos agregando ley en sentido formal. Y hacemos bien. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el constituyente de 1853, si hubiera sabido que décadas después íbamos a inventar la clasificación ley en sentido formal, ley en sentido material, hubiera dicho, no, para afectar la propiedad, hace una ley, que el Congreso se junte, los representantes del pueblo den la cara y decidan una expropiación. Bueno, no dice ley en sentido formal, eso lo decimos nosotros, se lo agregamos nosotros a la Constitución del 53. Y enhorabuena que lo hacemos. Bien, he ahí entonces una interpretación restrictiva que acota el campo de la interpretación literal para dejar afuera a determinado fenómeno. ¿Por qué? Y bueno, porque las consecuencias de dejarlo adentro serían demasiado exóticas para el sistema jurídico, serían demasiado incoherentes con el sistema jurídico. Bien. Otras muy rápidas, de interpretación correctora, que puede ser extensiva o restrictiva según los casos, otros argumentos para justificar la interpretación correctora. La interpretación sistemática. No se atiende a la disposición aisladamente considerada, sino al contexto en que está situada. Bien, buscamos contextualizar, buscamos determinar el sentido que le corresponde a determinada palabra en función del resto del texto en el cual se inserta. Ahí yo les pongo como ayuda de memoria indemnización. Esto tiene que ver con una vieja evolución jurisprudencial. A ver si la puedo hacer muy sucintamente. Sí. Responsabilidad. Fulano va con su auto por la calle y choca a Mengano en una esquina. Tenía la culpa, es responsable, le paga, le indemniza los daños y perjuicios. ¿Está claro? Muy bien. Una regla muy sucinta de la interpretación podría decir que el daño resarcible, el daño que va a indemnizarse, que se va a cubrir, es el daño antijurídico y culpable. Crucé la calle en rojo, antijurídico, y lo hice sabiendo lo que hacía, asumiendo el riesgo que estaba llevando adelante y sin que me importe y sin tomar las precauciones. Culpable. Muy bien, pagas. Sucede que el Estado a veces daña obrando mal. Yo pedí un certificado de dominio para comprarme una casa, para estar seguro de que me iba a comprar una casa que el vendedor me podía vender porque no estaba embargada. Me hicieron mal el certificado, se olvidaron de anotarme que había un embargo. Compré, pagué, se celebró la operación y ahora frustré. El embargo, la venta, es todo nulo. Bien, el Estado obró mal, me dio mal un certificado, me causó un daño. ¿Me tiene que indemnizar ese daño? Sí, obvio que me tiene que indemnizar. Obró mal, me tiene que indemnizar. Indemnización plena, completa. Muy bien. Ahora, se da la curiosa situación en que hay veces que el Estado causa daños obrando bien. Y esto es algo que no funciona entre los particulares.
llueve mucho, entonces las autoridades hidráulicas deciden alterar rápidamente un sistema de esclusas y tabiques para desviar las aguas que se acumulan, de manera que en vez de inundarse el pueblo, se inunde un campo. ¿Está bien o está mal lo que hizo el Estado? Está bien, enhorabuena. Es más, el reproche se lo haríamos si no hubiera actuado de esa manera el Estado. Estaba obligado a hacer lo que hizo. Ahora, el dueño de ese campo no está contento, porque antes tenía un campo y ahora tiene una lagunita. Bien, es justo, es equitativo, es correcto que todo el pueblo se beneficie a costa del sacrificio especial diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, del dueño de ese campo. ¿No parece que hay uno solo sobre el cual pesan las cargas para un beneficio que es general? Eso se resuelve por equidad. Se resuelve con una indemnización que todos nosotros, es decir, el Estado, le pagamos al dueño del campo porque tuvo que sacrificar su campo en beneficio de todos nosotros. Ahora bien, dijo la Corte, no es lo mismo el monto de indemnización que va a pagar el Estado cuando indemniza, cuando daña obrando mal, que cuando daña obrando bien. Dijo, no tengo norma que me regule cómo determinar estas indemnizaciones cuando el Estado obra bien. Bueno, voy a usar la indemnización en un sentido de derecho público, en un sentido, en un contexto de la equidad por un bien obrar, y voy a usar la indemnización de la ley de expropiaciones, que me da una indemnización reducida, porque es un obrar legítimo. No me voy a ir al Código Civil, que supone una indemnización por un mal obrar, y me da una indemnización extensa, plena. Bien, ejemplo entonces de interpretación sistemática. Interpretación adecuadora. Se adecúa el significado de una disposición al significado previamente establecido de una disposición de rango superior o un principio general del derecho. Esto es común en normas modernas, usar estándares, a la hora de escribirlos, usar estándares asumiendo que el significado de esos estándares va a ir cambiando con el tiempo. Y deliberadamente para que la norma acompañe ese cambio. Ahí le ponemos como ejemplo vida digna. Es un ejemplo tomado de la ley de medidas cautelares contra el Estado. Muy bien. Pero tenemos un ejemplo mucho más cercano. Ustedes saben que hace poco se dio la universidad el proceso de debate sobre la reforma de la Ordenanza 101, ¿no? La última gran vaca sagrada de la universidad. Bueno, reforma de la Ordenanza 101, varias jornadas de debate, qué sé yo, sale un texto que ya ha sido aprobado por la Comisión de Interpretación y Reglamento, está a la espera de que el plenario, porque no puede delegar la aprobación de ordenanzas generales, que el Consejo Superior apruebe el texto que propone la Comisión. Bueno, la ordenanza tiene entre sus previsiones un artículo que manda aplicar sus normas con consideración a las adaptaciones razonables que exijan los casos que involucren a personas que pertenezcan a sectores socialmente vulnerables. Es decir, a la hora de aplicar la norma, hay que mirar a quién se le estamos aplicando. Y si la persona que es parte del procedimiento pertenece a uno de los sectores socialmente vulnerables, hay que aplicarla con consideración
a las especiales, a las adaptaciones razonables que esa situación implica. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son sectores socialmente vulnerables? Bueno, uno podría haber hecho una lista, pero esa lista, pasado mañana queda vieja. Porque, bueno, uno dice las mujeres en situación de violencia, menores, el interés superior del niño, qué sé yo, más o menos arma una. Neurodivergentes. Bueno, si no es hoy, dentro de 5 minutos va a ser un sector socialmente vulnerable, tarde o temprano la Corte lo va a declarar. Y así. Entonces, deliberadamente la ordenanza, la comisión redactora decidió no hacer una lista de sectores socialmente vulnerables. ¿Para qué? Para que la norma pueda acompañar el cambio del tiempo sin envejecer prematuramente. Se limitó a decir sectores socialmente vulnerables. En la evolución de la sociedad, los debates sociales, la jurisprudencia, la doctrina, etcétera, etcétera, irán determinando en cada época qué sectores están alcanzados ahí y cuáles no. Y el intérprete tendrá que adecuar en cada circunstancia, a su momento histórico, cuando le toque interpretar, qué quiere decir esa cláusula de la ordenanza 101. Interpretación histórica, a veces hacemos lo contrario, a veces no adecuamos nada, a veces tenemos que desentrañar qué quiso decir aquel legislador histórico cuando usó la palabra que quiso usar, porque quizá cambió. No voy a seguir con ejemplos porque no terminamos más. La evolutiva es la exactamente inversa. Hacemos que la norma evolucione junto con la palabra, la moralidad pública. Deberán abstenerse de actos reñidos con la moralidad pública. Bueno, una minifalda, una bikini, antes de la explosión en el atolón de Bikini, era una afrenta a la moralidad pública, y quizá hoy no lo es, o sí, qué sé yo, no sé, parece que la brújula de la moralidad está cambiando un poco últimamente, pero no importa. Digo, esto. Terminamos ahí, ¿no? Muy bien. Hacemos el corte y empezamos con la clase de hoy. Bueno, seguimos. Bien. Superada entonces aquella primera clase como muy introductoria, con herramientas muy preliminares para acercarnos a los problemas jurídicos, vamos a enfocar un poco más la lente en la universidad para después poder dedicar las últimas 2 clases a la fase interna de la faena jurídica universitaria con eje en el procedimiento administrativo, y una última clase con las facetas externas de lo jurídico universitario con eje en lo que podría ser el control judicial. Pero para eso, esta segunda clase estaba destinada a presentar cómo podemos incardinar el fenómeno de la Universidad Nacional dentro de un escenario más grande que es el del Estado contemporáneo, y el del derecho público y el del derecho administrativo contemporáneo, lo cual no está libre de problemas. Básicamente, el primer problema que hay para esa coexistencia es un problema cronológico. La universidad y su autonomía son fenómenos típicamente medievales. Son fenómenos nacidos en la Baja Edad Media, coherentes con el mundo de la Baja Edad Media. La vieja idea de la corporación medieval autónoma. Y todos eran autónomos en la Baja Edad Media porque no había poderes fuertes centrales. Básicamente la característica del sistema feudal es la debilidad del poder central.
Ahora, el Estado, como nosotros lo conocemos hoy y como lo piensa el derecho administrativo, es aquel Estado y aquella administración estatal hija del emperador Napoleón Bonaparte, que es muy otra cosa que las formas protoestatales del occidente medieval donde nacieron las corporaciones universitarias. Es otra potencia. El poder casi omnímodo del Estado imperial no tiene nada que ver con aquel sistema feudal. Y el derecho administrativo, se ha dicho, es hijo de la Revolución Francesa porque es hijo del principio de legalidad, aquel conforme el cual la administración está sometida a la norma en pie de igualdad con los ciudadanos. Eso es un hijo de la Revolución, es inconcebible sin la Revolución, y por lo tanto viene a posteriori, ya cuando la universidad era una institución largamente secular. Entonces la absorción de las universidades preexistentes a los estados por parte de los estados es un fenómeno complejo desde lo histórico y muy complejo desde lo jurídico. Básicamente porque el Estado y la administración post-revolución son pensados como estructuras piramidales jerarquizadas, donde el principio fundamental estructurante es la jerarquía. Hay uno que manda y hay varios que obedecen, y cada uno tiene su jefe, y lo primero que aprende uno cuando empieza a trabajar en el Estado es quién es el jefe. Lo aprende por las buenas o por las malas. Bien, la jerarquía es el principio fundamental ordenador de la administración pública. Bueno, la jerarquía es lo opuesto a la autonomía. La aspiración autonomista es justamente una negación de la sumisión jerárquica. Es la reivindicación de una autodeterminación. La autonomía es decir, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Yo puedo decidir lo que tengo que hacer. Entonces, la tensión es inherente. Poner un sujeto autónomo, como la universidad, dentro de una pirámide jerárquica, es para problema, por decirlo del modo más elegante posible, y esos son los problemas que dan origen a los problemas jurídicos de las universidades nacionales, o como en algunas latitudes se llama, con más valentía disciplinar, el derecho universitario. A ver si aceleramos. Sí, avanzar todo. Siguiente. Bien. Esto sí me interesa. Había un largo proceso teórico en cuyas etapas no me quise detener, pero que dio lugar a que aceptemos que el Estado es una persona, o varias, pero tiene grados perceptibles de personalidad, un proceso de personificación del Estado. Tener personalidad, ser persona, en términos jurídicos, tiene una serie de efectos. Vamos a tener los atributos de la personalidad: nombre, capacidad jurídica, domicilio, representación, patrimonio. Vamos a poder realizar negocios. Vamos a ser responsables por la conducta. El Estado va a ser responsable por la conducta de sus agentes, algo mencionábamos hoy. Va a haber un patrimonio del Estado que va a funcionar como garantía frente a los acreedores. Si yo no te pago, me vas a ejecutar, qué sé yo, el auto del presidente. Y una necesidad de un sistema coherente de organización interna, porque como vamos a obrar a través de agentes, que somos nosotros, tiene que haber un sistema que ordene qué cosa hace cada uno de nosotros. Si no, la persona colapsa si todos nosotros hacemos cualquier cosa en representación de esa persona jurídica de la cual somos agentes. Entonces, hay una pregunta interesante que es la pregunta por la imputación. Es decir,
Cuando se trata de una persona jurídica, y el Estado obviamente es una persona jurídica, digo, si hay personas naturales y personas jurídicas, los humanos somos naturales, las personas jurídicas son todas aquellas personas que no son humanas. No me vengan con la orangutana Sandra y esas cosas raras de Gil Domínguez. Yo soy al chapado a la antigua. Para mí las personas naturales son humanos. Bien, digo, ¿por qué en el ámbito de una persona jurídica la conducta que despliega una determinada persona física se le imputa no a la persona física, sino a la persona jurídica? Qué raro todo esto. Digo, el presidente de la universidad firma una orden de compra para comprar tomates para el comedor universitario. Le llega el expediente, firma la orden de compra. El efecto jurídico de esa acción, ese trazo que realiza una persona física, Martín López Armengol, presidente de la universidad, es que una determinada cantidad de tomates salen del patrimonio del proveedor e ingresan al patrimonio de la universidad. Y una determinada cantidad de dinero sigue el camino inverso, sale del patrimonio de la universidad y pasa al patrimonio del proveedor. Es el efecto jurídico de esa acción, firmar la orden de compra. Esa tarde, después de trabajar, es viernes, baja las escaleras del rectorado y en la feria de la puerta del rectorado compra tomates para su casa, compra 3 tomates, mete la mano en el bolsillo, saca, no sé qué sé yo, cuántos miles de pesos pueden costar 3 tomates, 3.000 pesos pongámosle, y compra 3 tomates para comer esa noche en su casa. Fíjense que es la misma persona física haciendo lo mismo, cambiando dinero de dueño y cambiando tomates de dueño. Sin embargo, los segundos tomates son de su propiedad y los primeros tomates son de propiedad de una persona distinta que es la universidad. Ingresaron a otro patrimonio. Ese es el problema de la imputación. Determinadas conductas de determinadas personas físicas no se imputan a la persona física, sino que se imputan a la persona jurídica. La pregunta es, ¿por qué? Y ese por qué tuvo, voy a acelerar esto, tuvo varias respuestas a lo largo de la historia. Se respondió primeramente que había una relación de mandato, es decir, un viejo contrato de mandato. Tanto esta teoría cundió que quedó acuñada en el lenguaje más común. Los periodistas hoy por hoy siguen refiriéndose al presidente de la nación como el primer mandatario. Bueno, el mandatario es una de las partes del contrato de mandato, hay mandante y mandatario. Bueno, la doctrina evolucionó, hubo problemas con los fallos, no me voy a detener en eso porque no tengo tiempo. La doctrina evolucionó y abandonó la teoría del mandato y aceptó la teoría hoy vigente del órgano, conforme la cual no suponemos que hay una distinción de personas contratantes entre el agente y la persona jurídica, sino que el agente es un órgano de la persona jurídica y por lo tanto es cuando actúa la persona jurídica actuando por sí misma. Por cuanto es absurdo decir, no fui yo quien te pegué esa piña, fue mi brazo soy yo en esa acción. Bueno, cuando el presidente compra los tomates, es la universidad que compra tomates. Y cuando nosotros le cargamos una nota a un alumno, es la universidad la que le carga la nota al alumno. Y cuando nosotros firmamos la autorización para el ausente con aviso, es la universidad, es Joaquín B. González, que se levanta como en el video del aniversario y firma. ¿Vieron el video? Está buenísimo. Bueno, se levanta y firma el ausente con aviso. Es la universidad la que actúa. Básicamente eso quiere decir la teoría del órgano. No hay una relación contractual entre la universidad y nosotros, sus agentes.
Es la universidad que actúa a través de nuestros actos y de ahí se explica la imputación. Bien. La imputación nos lleva, este problema de la imputación, de las conductas de los agentes, de las personas jurídicas, nos lleva a analizar los ámbitos en los que pueden legítimamente actuar, porque como habíamos dicho al principio, es necesario que exista un régimen coherente de distribución de lo que cada uno puede válidamente hacer. Digo, yo soy profesor de Derecho Administrativo. Yo soy la universidad cuando califico cuánto se sacó fulano de tal en la cursada de Derecho Administrativo, no en la cursada de Derecho Civil 4. En la cursada de Derecho Civil 4 soy Rafael Clark metiéndome donde no me llaman, no la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, eso es la competencia del órgano. Y es interesante pensar la competencia en este punto no como el equivalente, sino al contrario, como la contracara de la capacidad de las personas. Fíjense, Constitución Nacional, artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. Bueno, ejemplo de interpretación. Hombre es persona en 1853. Hoy lo interpretamos, etcétera, etcétera. Bien, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni hablar, evolución de la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Pero me interesa esta parte. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Los habitantes de la nación, las personas que habitan la nación, gozan de una presunción de capacidad. Se presume que pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, porque nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, se presume que puedo, yo, la persona, el ciudadano, más que ciudadano, habitante, porque nuestra Constitución, mal que le pese a alguno, es generosa, no es xenófoba y no da derechos para los ciudadanos, sino para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Entonces, y mujeres, totalmente. Entonces, se supone que hay capacidad. Si no hay una ley que dice no podés, vos podés. Sin embargo, artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. Toda una lista conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, los derechos no son absolutos. Gozamos de un montón de derechos, pero esos derechos están sometidos a reglamentación, es decir, a restricción. Los poderes constituidos, la ley, los decretos, las resoluciones, los reglamentos, podrán acotar el margen de esos derechos que nos reconoce la Constitución. ¿Para qué? Para que el ejercicio de los derechos de cada uno sea compatible con el de los demás. Derechos absolutos solamente tiene Robinson Crusoe. Hay que estar solo en una isla para tener derechos absolutos e ilimitados. No es eso la libertad. La libertad es una libertad en coexistencia, y la libertad en coexistencia supone indispensablemente que haya un Estado que limite los derechos de todos para que todos podamos disfrutar de los derechos. Bien. Ahora, conforme las leyes que reglamenten su servicio. Y este jueguito constitucional se completa con el 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos por los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, hay un límite a la potestad reglamentaria de los derechos. El Estado puede avanzar reglamentando, es decir, restringiendo nuestros derechos hasta el punto de no alterarlos, hasta el punto de no desnaturalizarlos.
Si ejerce su potestad reglamentaria más allá de eso, está violando el principio de, que será llamado al 28, de razonabilidad, y por lo tanto, esa restricción de derecho va a ser inconstitucional. Con lo cual, una interpretación posible de este jueguito es que los avances reglamentarios del Estado están en función de los derechos de los habitantes. Existen para garantizar, para maximizar el goce de los derechos de los habitantes. Todos nosotros, que somos el Estado, que somos agentes del Estado y que ejercemos en nuestra cotidiana actividad el despliegue de potestades estatales, estamos, cuando desplegamos esas potestades, reglamentando o ejecutando reglamentaciones de derechos, es decir, estamos restringiendo derechos de los ciudadanos, de los habitantes. Tenemos el límite de no desnaturalizarlos en esa restricción. Por lo tanto, la capacidad del funcionario es la inversa, la competencia del funcionario, de la gente, es la inversa de la capacidad del habitante. Es decir, así como el habitante va a ser capaz para todo aquello que no tenga prohibido, el funcionario va a ser competente solo para aquello que tenga permitido. Por eso, cuando nuestro jefe, el presidente, el decano, etc., nos dice que quiere hacer algo y nosotros le decimos no se puede, en general suele retrucar y decir, ¿y dónde está escrito que no puedo? Bueno, lo que deberíamos hacer si nos animáramos es volver a responder. Esa pregunta está mal formulada, es improponible, señor decano. Esa pregunta es improponible. El funcionario no puede preguntar dónde está escrito que no puedo. Es al revés. El funcionario tiene que explicar dónde está escrito que puede. Y si en ningún lugar está escrito que puede, entonces no puede. Porque la competencia del funcionario es la contracara en este punto de la capacidad de las personas. Las personas privadas sí me pueden legítimamente preguntar dónde está escrito que no puedo. Y si en ningún lado está escrito, entonces puede. Pero nosotros somos el Estado. Nosotros somos la inversa. Se supone que cuanto más poderoso es el Estado, menos libres son los ciudadanos. Se supone que hay una relación de tensión ahí. Bien. Ni un mate me diste. Muy bien. Esto es lo que habíamos dicho, principio de vinculación positiva con la ley. Muy bien. El órgano estatal solo está habilitado para aquello que la ley en sentido material, como lo hablamos hoy, ley amplia, puede ser un reglamento, etc., le asigne de manera explícita o razonablemente implícita. Sigue. Decreto Ley 19.549 del 72 es la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ustedes conocen seguramente, objeto de algunas reformas recientes. Artículo 3 no fue modificado y regula sobre la competencia de los órganos. Seguimos. A ver. ¿Dónde buscar competencias? ¿Por qué es importante buscar competencias? ¿Por qué los estoy atormentando con esto? Hay una aplicación muy práctica de todo esto. Cuando escriben una resolución, una disposición o cualquier acto administrativo, en general, en el último considerando, suelen poner que la presente se dicte en ejercicio de las potestades del artículo 70, inciso primero, 80, inciso tal, 82, según quién vaya a firmar ese acto. ¿Qué es eso? Es la acreditación de la competencia. Están justificando en el acto que pueden hacerlo. Es responder a esa pregunta, ¿dónde está escrito que puedo? Bueno, acá está escrito que el funcionario que va a firmar este acto puede firmarlo. Y por eso lo ponen. ¿Dónde buscar? Bueno, en la Constitución Nacional, artículo 75, Congreso, 99, Presidente, 116, Corte Suprema, 121, las provincias. 121 es interesante para el régimen federal. Dos palabritas sobre esto, saben, la Argentina, un país federal,
coexisten los dos niveles de gobierno. Fíjense el 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se han reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es decir, el sujeto constitucional son las provincias. De hecho, son las provincias las que se reúnen a crear la nación. Por lo tanto, la nación, el gobierno federal, solo tiene competencias para aquello que la Constitución expresamente le asigna. Si la Constitución no se lo asigna al gobierno federal, debe interpretarse, ojo con esto, acá hay una regla para el intérprete. La propia Constitución le está diciendo al intérprete cómo la tiene que interpretar. Ante caso de duda, hay que interpretar que es una competencia de la provincia, porque las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución. Bien, para una universidad nacional en general, la Ley de Educación Superior. Algunos ejemplos que les ponemos allí. El 52, fíjense, los órganos colegiados, no dice que los estatutos deberán prever los órganos y demás. Me interesa esto, los órganos colegiados tendrán básicamente funciones normativas generales de definición de políticas y de control en sus respectivos ámbitos. En tanto, los unipersonales tendrán funciones ejecutivas. Ha dado un poco de tela para cortar, qué quiere decir la palabra ejecutivas, etcétera, si está hablando de una división de poderes o si está hablando de un esquema, no de división de poderes, sino de subordinación del ejecutivo al deliberativo, al ejemplo de los viejos parlamentarismos, y cómo era el sistema de las viejas universidades previas a la Ley de Educación Superior, donde la preponderancia del deliberativo era mucho mayor y a partir de la Ley de Educación Superior, algunos teóricos advierten un giro decisionista en la conformación de los estatutos universitarios, tal que muchas universidades van abandonando el viejo parlamentarismo para darle una primacía al Ejecutivo, como sucede en el país. Pero no importa. Eso es un dato por si alguno quiere investigar por ahí. Un consejo social, un tribunal universitario. En nuestro estatuto, artículos 54 para la Asamblea, 56 Consejo Superior, 70 Presidencia, 80 Consejo Directivo, 82 Decanato. Listas de competencias. En general, rápidamente uno va ahí y encuentra quién es competente para decidir tal o cual asunto. Bien. Decía el artículo que pasé por alto, tercero, de la 19.549, que la competencia es improrrogable. Que la competencia es improrrogable nos explica que, a diferencia de la capacidad, la competencia no es un derecho del funcionario. La competencia es un deber del funcionario. Un particular tiene la capacidad jurídica de comprar una casa, si quiere. Si no quiere, no. Tiene la capacidad jurídica de donar o testar, si quiere. Si no quiere, no. Para el funcionario no funciona así. El funcionario no me importa si quiere o no quiere resolver el expediente. Es su competencia y si no lo resuelve, está incurriendo por lo menos en una falta administrativa, cuando no, en un tipo penal. Por eso, mis queridos amigos, cuidado con el ius cajoneandi. Porque existe, pero con cuidado, porque es una conducta ilegal el ius cajoneandi. No solo por el silencio. No solo por el silencio. Alguien podría pensar que hay un mal desempeño de la función en el no ejercicio sistemático de una determinada competencia, aunque nadie pida el silencio para agotar el procedimiento. Entonces, cuidado, prudencia, moderación. Somos todos grandes. Bien, pero siendo improrrogable la competencia, básicamente quiere decir que no puede transmitirse su titularidad. Yo no puedo ceder competencia. Sin embargo, lo que sí puedo hacer en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones es
transferir el ejercicio de una competencia de cuya titularidad no me desprendo. Yo sigo siendo el titular de la competencia, pero transfiero el ejercicio de esa competencia. ¿Y cuáles son esos casos y cuáles son esas condiciones? Centralmente dos, la ley menciona tres, pero se equivoca, está mal. Cuando habla de sustitución no es un caso de reemplazo del funcionario y no de desplazamiento de la competencia. Me interesan las dos que son correctas de las que menciona la ley, que son la delegación y la avocación. La delegación, llamamos delegación, llama la ley delegación, al fenómeno por el cual se opera una transferencia descendente del ejercicio de una competencia. Pensando siempre en una administración organizada piramidalmente sobre la base del principio jerárquico, hay órganos superiores y órganos subordinados. Siempre hay una relación de superior y subordinado entre dos órganos. En esa relación, cuando la norma se lo permite de manera expresa, puede el órgano superior, titular de una competencia, delegar el ejercicio de esa competencia en un órgano subordinado. Ejemplo, el que estábamos viendo hoy sobre el Consejo Superior y sus comisiones. Creo que es el inciso 13 del artículo 56. El Consejo Superior, dice el estatuto, puede delegar ciertas competencias en sus comisiones. Lo está habilitando a delegar. Y le pone un límite. Será indelegable el dictado de ordenanzas generales. Muy bien. Le acotó esa habilitación. No necesitaba acotarla. ¿Por qué? Porque como la delegación requiere autorización expresa, no se presume. Entonces, ante el silencio, tenemos que presumir que no está habilitado. ¿Se entiende el jueguito? Bien. Entonces, ¿la delegación existe? Sí, cuando la norma me lo permite expresamente. Si la norma no me lo permite expresamente, no puedo delegar. Entonces, ojo, buscar muy bien antes de delegar quién puede delegarle qué cosa a quién, según la norma que habilite la delegación. Si no es nulo, va a ser nulo el acto que se dicte en ejercicio de competencias delegadas en contravención de las normas que regulan la delegación. El fenómeno inverso es la avocación. La avocación es el fenómeno por el cual un superior trae para sí el conocimiento de un asunto cuya titularidad, o mejor, la titularidad de cuya competencia está asignada a un órgano subordinado a él. Se entiende, y lo dice la ley, que la avocación viene íncita en la relación de jerarquía y por lo tanto es admisible siempre que una norma no la prohíba. Acá es al revés que la delegación. Mientras haya jerarquía, hay avocación, salvo que una norma especial me diga no podés abocarte al conocimiento de este asunto. Es un desplazamiento ascendente del ejercicio de la competencia. Sí, sustitución no es, ya le dije. Un problema de competencias en materia universitaria. Competencia en razón de la materia, digamos. La universidad, ente estatal, existe para cumplir determinados fines. Básicamente la educación superior, que no es solamente enseñanza, que tiene varias funciones, ya lo sabemos, todo lo que está alrededor, todo lo que está en el Consejo, en el Estatuto, está muy bien, pero los entes estatales
las personas públicas, las personas estatales, no son de existencia natural. Existen para cumplir determinados fines que la norma les asigna. Más allá de eso no pueden actuar válidamente. Polémico caso se dio en la provincia de Salta. También en Entre Ríos se dio un caso similar y la Corte dijo lo mismo. Y también en Córdoba. Pero nos quedamos con el caso de Salta, que fue el primero. El gobernador empieza a expedir sistemática y acríticamente permisos de desmonte de bosque nativo. De bosque nativo de alto valor ecológico, que antes había sido reserva, y donde habitaban, o por lo menos eran territorios reivindicados por pueblos originarios. Y el gobernador empieza a darle permisos a las empresas forestales para desmontar. La Universidad Nacional de Salta, se presenta ante los tribunales diciendo, esto es nulo. Y me presento yo porque el Estado, por la Ley General de Ambiente, tiene el deber de velar por la estabilidad medioambiental, la conservación de los recursos, etcétera, etcétera. Yo soy parte del Estado, soy un ente estatal, soy una universidad pública, y en esa condición me presento a pedirle al juez que anule estos permisos que violan todos estos derechos, bla, 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 bla. Y el juez lo mandó a freír churros. El juez les dijo, vos no sos el organismo estatal dedicado a la conservación del ambiente. Tu función es otra, es la educación superior. Si querés enseñar sobre el ambiente, si querés investigar sobre el ambiente, pero no podés invocar la representación estatal para plantear esta cuestión. Con lo cual, ni siquiera voy a entrar a mirar si están bien o mal otorgados los permisos del gobernador. Concedo la excepción de falta de legitimación que opuso la provincia demandada y te vas. No voy a abrir este caso. La cuestión llega hasta la Corte y la Corte convalida en esos términos la legitimación para accionar que pretende arrogarse la universidad actora en ejercicio de una atribución conferida por la ley al Estado Nacional excede las facultades propias de esa entidad autónoma, pues las personas tienen un campo de actuación limitado por su especialidad y esta acción no está encaminada a alcanzar ninguno de los objetivos para los que fue creada. Te vas, zapatero a tu zapato. ¿Está bien o está mal? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Es otro debate. Es otro debate. Los debates, los criterios de la Corte sobre la legitimación a veces son raros. A veces son raros. Lo que sí me interesa de esto es dejar la idea de que las personas jurídicas no tienen en principio un ámbito material de actuación ilimitado como las personas físicas. Están delimitadas en su campo de actuación por la especialidad, el principio de especialidad. Y lo menciono porque la Corte lo dice acá y después lo vamos a retomar como parte de las condiciones de existencia de la figura, de la categoría del ente autónomo que desarrolla el autor que estamos siguiendo para este bloque de la materia, que es el profesor Carlos Balbín, profesor de la UBA, que desarrolla una alteración a la teoría clásica de la organización administrativa en la Argentina, postulando una tercera categoría, la del ente autónomo, que a mi juicio, por lo menos, es la que mejor describe, ese enfoque teórico es hoy por hoy el que mejor describe el fenómeno de la autonomía universitaria, por lo menos tal como esta universidad lo entiende, que tampoco es tan homogéneo. Una pregunta. Sí. Si es una persona física, esa respuesta no se tenía. Se analizaban otras cosas. Pero, si hubiera sido una persona física,
para las cuestiones ambientales, la legitimación ha crecido tanto que por ahí con un amparo te era muy fácil decir, a mí me afecta, vivo cerca, qué sé yo. Como algo general, una persona física puede ir y decir... No, la legitimación siempre tiene que existir. Es decir, vos tenés que tener, la legitimación siempre tiene que existir. Hay una capacidad genérica, pero además hay una legitimación procesal. La legitimación procesal es para el caso, para el proceso que estás planteando. Entonces vos siempre tenés que explicarle al juez por qué vos tenés con el hecho de la causa una relación de tal intensidad que justifica que seas vos la que lo plantee. No podrías decir, mire señor juez, vengo acá a pedir el divorcio de mi amiga porque se casó con un pelmazo. Esa no se anima, no viene, está enamorada del pelmazo, porque es medio opa mi amiga, pero yo sé que es un pelmazo, señoría, divórcielos. Bueno, el juez te va a decir, no te metas, que venga tu amiga y si no, vos quedás en tu casa. Bueno, eso es la legitimación. Tenés que tener con el asunto, con el tema, una vinculación de tal intensidad que justifique que vos seas la parte que lo plantee. Eso lo vas a tener siempre, es una regla procesal. Pero acá me refiero a otra cosa, me refiero a ámbito de actuación, a principio de especialidad, vinculado al ejercicio de las competencias. Digo, nosotros funcionarios de la administración podemos, algunos de nosotros, según el rol que ocupemos, comprar tomates para la universidad. ¿Para hacer qué con esos tomates? ¿Para el comedor universitario? Sí. Para llevarlos a... ¿Cómo es el pueblo este de España donde se bañan en tomate? Hacen la tomatina. ¿San Fermín? No, ese es el del Toro. Bueno, no importa. Para tirarlos ahí en la calle como hacen los gallegos no podemos. Quiero decir, principio de especialidad. Basta. Todo nuestro accionar tiene que de alguna manera explicarse en la finalidad de educación superior. Si no, estamos afuera del recipiente. Bien. Digo, Sí. ¿no podría haber salido, supongamos, la Facultad de Ciencias Jurídicas con estos... Las clínicas. Claro, en representación de los pueblos originarios? ¿Podrían haber sido...? Es interesante. Yo, mirá, acá, si esto hubiera sucedido acá, Es un interés difuso. por eso, si esto hubiera sucedido acá, en La Plata, los jueces federales de La Plata no hubieran fallado así. No le dicen nunca. El juez federal de Salta falló así en 2013, no, eso habrá sido en 2010, la Corte llegó en 2013. Digo, eso lo resuelve el juez caso por caso. Yo creo que vos tenés razón. De hecho, nuestra Facultad de Derecho tiene clínicas que atienden temáticas que van y representan gente y actúan en distintos casos, garantizando el acceso a la justicia, etc. Y también hay una evolución de los temas. Hoy, si hoy se planteara el caso, probablemente no sería esa la respuesta. ¿De qué, perdón, Rafa, de qué fecha era el fallo este? 14 era, a ver, volvé. No, 2013. 2013 es el fallo de la Corte. Imagínate la de primera instancia, insisto, en Salta, contra el gobernador de Salta. El juez federal de Salta come los domingos en la mesa del gobernador de Salta. Digo, no nos engañemos con lo que es el Estado de Derecho en los distintos puntos de la geografía nacional. Sí, bueno, pero la Corte Nacional igual... Y sí. Era otro tiempo. Y sí. Las comunidades indígenas se quedaron... Totalmente, afuera, y las empresas plantaron soja. ¿Sí? Bien. Personas jurídicas. Avancemos un poquito. Personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. Personas jurídicas públicas, 146. El Estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma, los municipios, las entidades autárquicas y demás organizaciones, bla, 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 bla. Estados extranjeros, la Iglesia Católica, persona jurídica pública. ¿Por qué? Y bueno, porque así es. Asunto separado, pero no tanto. 148, esto es Código Civil y Comercial, personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, iglesias, confesiones o comunidades o entidades religiosas. Fíjense que las iglesias que no sean la católica son privadas. Públicas, la Iglesia Católica. Mutuales, bla, bla, bla. Sigamos. Me interesan las personas jurídicas públicas porque es naturalmente donde estamos nosotros.
algunos criterios para que se deben reunir, según el profesor Balbín, para estar frente a una persona jurídica pública, una creación y regulación estatal, debe perseguirse un fin público, colectivo, etc. Sus recursos deben ser recursos de origen público, debe desplegar potestades estatales y deben estar sometidas a algún nivel de control estatal. Bien, hay personas jurídicas públicas que son estatales y otras que son no estatales, básicamente según cuán intensa sea la interferencia del Estado, no del gobierno, del Estado, en el manejo de lo cotidiano de esa persona. El ejemplo clásico de la persona pública, no estatal, es decir, aquella que tiene un régimen de derecho público, despliega potestades públicas que están no en un plano de igualdad, sino por encima de los particulares y demás, pero que no forman parte de los cuadros del Estado, son los colegios profesionales, ¿no? El colegio de abogados despliega una actividad pública. ¿Por qué? Y bueno, porque la ley en la provincia de Buenos Aires, la legislatura decidió asignarle a esa corporación una potestad que es pública. El ejercicio de una potestad pública como es el control de la matrícula de los abogados, el control de la disciplina del funcionamiento de los abogados, la matrícula, las sanciones, etc. Bueno, eso es una potestad pública. El Estado, por ley, decidió que no la va a ejercer el Estado, que la va a ejercer una persona pública, creada por ley, etc., pero que no forma parte del Estado. Los que trabajan en el colegio de abogados no son empleados públicos, son empleados de UTEDIC. Es una persona privada, perdón, es una persona pública, no estatal. Pública porque ejerce potestades públicas, pero no forma parte de los cuadros del Estado. No es el caso de las universidades. Las universidades, hubo algún autor, hace muchos años, Vidal Campos, un autor muy importante, que para maximizar la autonomía universitaria postuló que las universidades éramos personas públicas, no estatales. Bueno, la verdad es que no se condice con la doctrina contemporánea de la Corte, que viene diciendo que somos personas estatales. Somos personas jurídicas públicas estatales, pero autónomas. Y ahí viene Balbín a pensar cómo puede ser una persona estatal, pero autónoma. Y ahí nace la categoría del ente autónomo. ¿Nos queda tiempo? 5, muy bien. ¿No? ¿O sí? Están hartos. Bueno, está bien, los dejo. Una más. A ver qué dice acá, personas públicas no estatales, seguí. Empresaria. No, seguí, a ver, pará. No, una más. Ahí. No, voy a empezar con esto, los voy a enloquecer. Esto me lo dejo para la clase que viene. Voy a cortar acá. ¿Alguna duda? No, se están hartos, se quieren ir. Gracias.